Muy buenas tardes, desde los estudios SCK Virtual, a través del canal 103 y 1103 de Claro, y de nuestra plataforma digital de YouTube, Perspectivas Ciudadanas RD. Así iniciamos hoy dándoles gracias a Dios y a nuestro hermano mayor Jesucristo que nos permite hacer este trabajo maravilloso. Así inicia Perspectivas Ciudadanas de hoy viernes 23 del mes de febrero del año 2024. Esta tarde maravillosa nosotros le vamos a tener, como es costumbre, como fuimos educados para educar. Y como decía Carlos Mal, y aconseja en cuanto a la historia se debe de hacer sin odio, pero también sin amor. Así iniciamos esta gran historia de cómo han sido los ciclos de la política dominicana en estos últimos 180 años de vida republicana. Ese ciclo que inició en 1844, cuando nos independizamos totalmente del yugo haitiano, aquel 27 de febrero de 1844, y donde da inicio con el primer gobierno de Pedro Santana, quien inicia en 1844 y culmina en 1862, cuando brutalmente hace que la República Dominicana sea anexada a España. Los gobiernos que tuvimos con Santana se caracterizaron por tres casos similares a lo que vamos a ver durante el trayecto. Número 1, corrupción. Número 2, persecución política. Y número 3, entrega económica del Estado a empresarios y sectores extranjeros. Así fue el devenir de esos años de Pedro Santana, a quien le siguió, y ahí sí hubo mucha agua que beber. Nada más y nada menos que los años de gobierno de Buenaventura Báez, quien estuvo gobernando en el país comenzando en 1853 y culminando en 1884. 31 años de hegemonía política, un ciclo completo de los llamados 30 años. Durante esos gobiernos de Báez sí se intensificó el mayor sistema de corrupción, quizás el segundo más grande de la historia, en los gobiernos de Buenaventura Báez, que estuvieron también como parte de los instrumentos la persecución política y además el entreguismo a los sectores empresariales y extranjeros de la época. Pero en ese siglo XIX, que comienza en 1844, tuvimos grandes escándalos, primero de Santana, después de Báez, y entonces la llegada de Ulises Heró, Lili, quien se mantuvo desde 1884, comenzando en 1882, hasta 1899. Lili es que cierra el siglo XIX, y no lo cierra, es ajusticiado por un complot de los mocanos, encabezado por Ramón Moncáceres, quien más luego se convierte en presidente de la República, pero con el ajusticiamiento, la muerte en Moca de Ulises Heró, Lili, entonces se cierra ese ciclo del siglo XIX en donde imperó la corrupción, al igual que la persecución política, además del entreguismo a los sectores empresariales y extranjeros en detrimento de la nación dominicana. Pero
no se queda ahí. Entonces iniciamos el siglo XX. El siglo XX inicia nada más y nada menos que con Mon Cáceres. Ramón Cáceres, señor que tenía la famosa Guardia de Mon, 1906, 1911, cuando es asesinado, cuando iba en su alcarroza presidencial y frente a Guivia en el malecón, el 19 de noviembre de 1911 es asesinado Mon Cáceres. Durante ese lapso, y después que Mon Cáceres fue el responsable entre un acuerdo dominico-americano que le permitió aumentar la corrupción en su gobierno, trae como consecuencia, 5 años después de haber sido matado en Guivia, entonces la intervención norteamericana en mayo de 1916. Con la intervención norteamericana se adueñaron de las aduanas y estuvieron en el país, aunque hicieron aportes en otros aspectos como de salud, educación, no se pueden negar. Entonces estuvieron en ese inicio del siglo XX hasta el año de 1924, cuando se celebran en mayo elecciones democráticas y gana Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, quien decía sus partidarios, cuando se extendió después de los 4 años, llevarlo a 6 años el periodo hasta 1930, de que era mejor Horacio, sino que entrara el mal. ¿Qué sucedió? Entró el mal. El mal de Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien llega a la presidencia en mayo de 1930, y entonces ahí viene otro ciclo, un ciclo que culmina en mayo con su ajusticiamiento de 1961, igual que Buenaventura Báez, alrededor de 31 años. El ciclo de la política y de los caudillos en la República Dominicana. A la muerte de Trujillo, en 1961, entonces se celebran elecciones democráticas el 20 de diciembre de 1962, en la que sale electo el profesor Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano, quien le gana las elecciones al candidato de la Unión Cívica Nacional, el doctor Viriato Fiallo. Juan Bosch, a diferencia de todos los gobernantes, es derrocado con un golpe de Estado a los 7 meses, el 25 de septiembre de 1963. De ahí vienen triunvirato, guerra civil, y el 1 de junio se celebran elecciones democráticas de nuevo, entre comillas, y sale electo el doctor Joaquín Balaguer Fiscal. Gana las elecciones el 1 de junio de 1966 e inicia su ciclo el 1 de julio de ese mismo año, terminando sus periodos completos en agosto de 1996. 6 años estuvo, 30 años, perdón, estuvo el doctor Balaguer en su hegemonía, aparte de los 30 que duró durante la era de Trujillo. Es un fenómeno. Es el único que ha permitido estar durante 60 años gravitando en la hegemonía política de la República Dominicana. En la época de Balaguer estuvieron también, durante toda esa lucha política, estuvo el profesor Juan Bosch, primero por el PRD y luego por el Partido de la Liberación Dominicana. Estuvo durante esos 30 años también enfrentando al doctor Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez, por el Partido Revolucionario Dominicano. Durante esos 30 años también tuvieron hegemonía política el licenciado Jacobo Marluta,
y el licenciado Jacinto Peinado. Al año de 1996 termina un ciclo, otro más, en donde con la llegada del famoso Frente Patriótico que llevó como candidato al doctor Leonel Fernández Reina, con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, que había sido candidato a la vicepresidencia en las elecciones fraudulentas de 1994 y en la que ocasionó que en 1996, 2 años después, se realizaran nuevas elecciones presidenciales, y por las consecuencias de salud del profesor Juan Bosch, que había sido el candidato en 1994 con Leonel Fernández como vicepresidente, entonces he llevado a la candidatura presidencial por el Frente Patriótico apoyado por el gobierno y presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer, junto al profesor Juan Bosch, contra el Partido Revolucionario Dominicano y el doctor José Francisco Peña Gómez. Esa campaña fue una campaña corta, pero en la que salió ganador, porque la primera vuelta, ahí entra por primera vez el 50+1. El doctor Peña Gómez no alcanzó el 50+1, ni tampoco lo alcanzó el PLD con Leonel Fernández, porque también fue como candidato el Partido Reformista con Jacinto Peinado. ¿Qué sucedió? La unificación de los PLDistas y los reformistas con ese llamado Frente Patriótico, con el cual ganaron las elecciones, y Leonel Fernández, quien cierra del 1996 al año 2000 el siglo XX, y también cierra el ciclo de Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, Jacinto, y ya Jacobo había fallecido. Entonces venimos al siglo XXI, en donde estamos. Ahí comienza el siglo XXI con la llegada a la presidencia del ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, quien gana las elecciones de mayo del año 2000. Le ganan las elecciones al PLD y al Partido Reformista. Última elección, donde el doctor Joaquín Balaguer fue candidato por su partido, el ya entonces Partido Reformista Social Cristiano. Le gana también al licenciado Danilo Medina, que era el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En estas elecciones, Hipólito es presidente 2000-2004. Del año 1996 al 2000, al cierre del siglo XX e inicio del siglo XXI, comienza una nueva era de los tres casos que más daño le han hecho a la República Dominicana. Comienza una nueva era de la corrupción en la administración pública, muy diferente a la del siglo XIX y a lo que fue el final del siglo XX. Esa nueva meta de corrupción la inicia Leonel Fernández con el Partido de la Liberación Dominicana, pero quien arranca con ella en el año 2000 es Hipólito Mejía, dándole seguimiento a la que ya había iniciado 96-2000 el PLD. De ahí en adelante, el año 2004, 2008, es presidente de la República de nuevo Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. 2008-2012 vuelve a ser presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. 2012-2016 sigue siendo gobierno el Partido de la Liberación Dominicana, pero de la mano del licenciado Danilo Medina Sánchez. 2016-2020 sigue siendo gobierno el Partido de la Liberación Dominicana, de nuevo con Danilo Medina. Llega el año 2020, entonces, por primera vez, retorna ya no como PRD, sino como PRM,
Partido Revolucionario Moderno, con la mayoría de los dirigentes, que incluye incluso al expresidente Hipólito Mejía y a la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. Entonces, el PRM, con Luis Abinader como candidato a la presidencia, ganan las elecciones del año 2020. Comienza una nueva era en el nuevo siglo XXI y se asemeja ya en este 2024 a lo que será el cierre de otro nuevo ciclo de la política dominicana. En este nuevo ciclo, que va a cerrar en este mayo del año 2024, estaremos viendo salir de la escena política, igual como sucedió cuando cerramos el ciclo de los 30 años de 1966 a 1996, en donde fueron excluidos ya como políticos en su trascendencia y hegemonía por 30 años del doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez, principales figuras de ese gran ciclo de los 30 años del siglo XX. Ahora nos vamos a lo que fue con la llegada en 1994 a la escena política. Hipólito Mejía, quien fuera candidato a la vicepresidencia del doctor Peña Gómez en las elecciones de 1990, y estamos hablando que entonces en las elecciones de 1994 el candidato a la vicepresidencia lo fue Leonel Fernández junto al profesor Juan Bosch. Ahí inicia su recorrido de los 30 años. También estaba como principal figura el licenciado Danilo Medina Sánchez, quienes junto con otros personajes de la política, como fue Miguel Vargas Maldonado, quien fuera candidato en el año 2008 por el PRD y quien comanda desde el fallecimiento del doctor Balaguer en el año 2002, el ingeniero Federico Quique Antún, quien comanda el Partido Reformista Social Cristiano. Pero venimos al ciclo. En esta época, en estas elecciones que van a celebrarse este próximo 20 de mayo, y en donde todavía tienen algún ápice de hegemonía política, como es el caso del nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández Reina, que cumple sus 30 años de hegemonía política y es parte del ciclo que muere. Danilo Medina Sánchez, Partido de la Liberación Dominicana, ya no candidato, ahora presidente del PLD. Hipólito Mejía, ya no candidato, segunda figura hegemónica del Partido Revolucionario Moderno. Miguel Vargas Maldonado, actual presidente del Partido Revolucionario Dominicano y candidato a la presidencia hasta hoy del PRD. Federico Quique Antún, principal figura del Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, todas esas figuras son las que pasarán a formar parte del ciclo político que habrá de concluir con la nueva repostulación conforme a los resultados que se vieron en las municipales y al parecer el actual presidente Luis Abinader será la persona que cerrará el ciclo de todas estas figuras, igual como lo hizo en 1996, en su momento, con el Nuevo Camino y su juventud, el doctor Leonel Fernández Reina, quien a diferencia de los demás fue el responsable del ciclo que murió en 1996 y será entonces, en este año 2024,
la principal figura que va a desaparecer en este ciclo del año 2024. Miren qué coincidencia. Él hizo un cierre en 1996. Ahora en el 2024 harán cierre con él. Esas son las cosas de la política dominicana. Ahora, ¿qué pasará si el presidente Abinader conserva, como así se vislumbra, el mandato 2024-2028? Vendrá una nueva generación política. Obviamente, se entiende que al cerrar un ciclo y conforme a la Constitución de la República, que establece solo 2 mandatos consecutivos y nunca jamás, entonces, si el presidente actual conserva la presidencia, el licenciado Luis Abinader Corona, eso significa que en el 2028 vendrán nuevas caras, nuevos partidos y nuevas figuras que harán del año 2028 una nueva esperanza, un nuevo enfrentamiento y un inicio de un nuevo ciclo de los 30 años de hegemonía en la República Dominicana. ¿Quiénes iniciarán y quiénes podrán formar parte? Que Dios le dé vida a ustedes, a mí y a los que aspiran para poder ver ese nuevo ciclo que inicia, obviamente, en el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que habrá de retener y en donde, como es natural, aparecerán más personas que aspiren. Pudiéramos decir que dentro de esas personas que ya se sabe que tienen aspiraciones a la presidencia después que concluye el mandato del presidente Luis Abinader, están David Collado, ministro de Turismo, y quien no oculta sus aspiraciones presidenciales. El doctor Guido Gómez Mazara, que todo el mundo sabe que sus aspiraciones ya iniciaron, porque fue candidato a competir con el presidente Abinader en las primarias del PRM. De antemano es un candidato que se puede confirmar. La hija del expresidente Hipólito Mejía, Carolina Mejía. Todo el mundo sabe que es la alcaldesa reelecta el pasado domingo. Entonces, es de esperar que ella será candidata en la primaria a la presidencia de la República por su partido PRM. Tenemos a Eduardo San Lobatón, Yayo, director de aduana, una figura política del Distrito Nacional y del PRM fundador, y que todos saben que tiene las condiciones y que de hecho pienso que tendrá sus aspiraciones presidenciales porque la cancha estará abierta y él no es pelotero, es lo que es político. Entonces, es de seguro que también lo veremos haciendo su campaña política cuando las circunstancias así lo determinen. La otra figura, Andrés Cueto. Muchas personas no conocen al ingeniero Andrés Cueto. Andrés Cueto es santiaguero. Santiago nunca se queda atrás. Santiago es la metrópoli económica y política del país. No así la capital. Es Santiago de los Caballeros. Entonces, Santiago no se va a quedar sin candidato. Es el presidente del PRM en Santiago de los Caballeros. Es el jefe de campaña. Ya ganó las elecciones municipales con Ulises Rodríguez y la mayoría de los alcaldes. Y entonces dirige, es el administrador de Edenorte y ha hecho un trabajo encomiable con las 14 provincias del Cibao en términos del manejo de la luz y del trabajo.
Entonces, esas 5 figuras, aparecerán otros, no tengo duda, pero a mi entender, esas serán las principales figuras que estarán discutiendo la candidatura presidencial del PRM en el 2028. Ahora nos vamos al Partido de la Liberación Dominicana. En el Partido de la Liberación Dominicana, que va a estar todavía, y que Danilo será el presidente de esa organización, de seguro, si Dios le permite los años, porque hay que poner siempre los años delante, entonces tendremos que allí es muy probable que Abel, el candidato actual, Abel Martínez Durán, quiera volver. Pero también tenemos a Francisco Javier García, que de hecho ya está trabajando en eso. Pero hay un pupilo que es del presidente Danilo Medina. Y ya tengo algunos años diciendo que ese será quien él va a impulsar y va a apoyar. Me refiero a Ariel Jiménez, el hijo de Felucho Jiménez, un joven con mucho talento, profesional, economista, que ha dado muestra de que tiene dominio en todos los aspectos que ha librado. Entonces, ahí tiene su proyección. La fuerza del pueblo. Ahí no hay que hablar mucho. En la fuerza del pueblo, el heredero del papá que se llama Leonel Fernández. Heredero por naturaleza. Se llama Omar Fernández. Ese será el candidato porque ahí no hay más. Ese partido es de ellos. Y ya el papá lo designó como la segunda figura. No hay que hablar. Ahora aparecerán otros que no tienen que ver con partidos y habrán partidos que sí lo apoyarán. Yo estoy convencido que una de esas figuras que va a causar estrago en el año 2028 con la salud de Dios de todos ellos es el doctor Ricardo Nieves. No tengo la menor duda que el doctor Ricardo Nieves será candidato a la presidencia en el 2028. Ustedes lo verán, inmediatamente pasen estas elecciones, de seguro que estará en la calle. Imagen, disciplina, moral, conocimientos que le sobrepasan a todo lo que he mencionado. Entonces, será un gran candidato que habrá que enfrentar. De hecho, habrán otras agrupaciones y en las que debo de incluir, porque todavía me falta un poquito para llegar, pero lo va a lograr. Y estará en ese ruedo político del 2028. Me refiero a la agrupación Acción Patriótica. No tengo la menor duda que será reconocida y de allí saldrá una imagen fresca, capacitada y sobre todo dualtista. Y la relación de esa agrupación con la sociedad será de mucho valor para esa nueva transformación de que aparezca una quinta república que organice el bienestar de la República Dominicana. Ahí está nuestra historia para Perspectiva Ciudadana. Y para usted que nos está viendo, yo le digo, todos aquellos que nacimos para educar, tenemos que completar nuestros sueños. Estas historias, estos ciclos de cierre, estos siglos de vida, 180 años, nos enseñan que debemos de narrarlo, como dice Carlos Marx, y aconseja. Estas historias son sin odio, pero también sin amor, con la realidad, con la verdad. Disfrútenla, compártala. Y es más educativa que política. Así que le agradezco a todos ustedes dar seguimiento a estos espacios de Perspectiva Ciudadana cada viernes de 6 a 6:30 por Virtual TV en el 103 y en el 1103 de Claro, y también por su plataforma de YouTube Perspectivas Ciudadana RD. Suscríbase, compártala.
Hasta el próximo viernes. Que Dios le bendiga.